Lío monumental en el Supremo por la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas. Tras una decisión firme, se ha convocado al Pleno para que revise lo ya resuelto, algo insólito y sin precedentes. Pues así está la actualidad. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hoy nos acompaña José Mari Erauzkin, que es el abogado de Stop Desahucios Guipúzcoa, también forma parte de la plataforma Stop IRPH. José Mari, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Bueno, hay un lío monumental y esto nos viene bien, entre comillas, para hablar de los costes de las hipotecas, una cuestión que contigo ya la hemos comentado en este programa y que ahora ha vuelto a salir con un caso, como decíamos, insólito. Bueno, vamos a ver, las hipotecas, constituir una hipoteca tiene unos gastos. Hay unos gastos de notario, hay unos gastos de registro, hay unos gastos de tasación, hay unos gastos de gestoría y hay unos gastos de impuestos, o puede haberlos. Entonces la cuestión es que desde hace muchísimos años todas las entidades bancarias nos han hecho creer a todos que todos los gastos que se derivaran de la hipoteca, todos, absolutamente todos, de cualquier tipo, todos los tenía que pagar el cliente, todos. Incluso gastos que pudiera haber en un futuro que en aquel momento todavía no se contemplaban, pues también, todos. A tal punto llegó que todo el mundo lo dio como que eso era cierto, porque te hacían creer que es lo que la ley decía, hasta que ha llegado un momento, hace 4 o 5 años, en los que ha habido plataformas y gente que lo ha cuestionado. Nosotros mismos en la plataforma de Stop Guipúzcoa esto lo hemos cuestionado hace 5 años, y con un caso de Irún, de una chica con caja laboral, fuimos al juzgado a decirle que una cláusula que me obliga a mí a pagar absolutamente todos los gastos que se deriven de cualquier tipo, sin tener en cuenta lo que la ley pueda decir de cada uno de ellos, es abusiva. Y si se declara nula esa cláusula, luego las consecuencias son ver quién tenía que haber pagado cada uno de los gastos para ver si yo he pagado de más o no. Y en esa dinámica, pues se hizo un análisis de cada gasto a quién le correspondía pagar. Y entonces, pues la audiencia nos dio la razón en el sentido de que, notario, ¿quién tiene que pagar el notario? Pues hay que ir a las disposiciones que regulan los honorarios de los notarios, que dicen que los aranceles notariales los pagará aquel que estaba interesado en sus servicios o aquel que resulte beneficiario de los mismos, y que si hubiera varios lo pagarán todos por igual. Entonces, claro, la pregunta es, ¿una persona que firma una hipoteca está interesada en ir al notario? Pues aparentemente no tiene mucho interés. ¿El banco está interesado en ir al notario? El banco seguro que sí. ¿Por qué? Porque al ir al notario, el banco convierte el préstamo, el contrato, en un título ejecutivo, es decir, puede usar ese contrato para que si no pagas, ir al juzgado y reclamar que te ejecuten. Luego el banco tiene que participar por lo menos de la mitad. El registrador, ¿al cliente le interesa o gana algo llevando la hipoteca al registro? El cliente no. Al cliente lo que le interesa es que su vivienda esté en el registro anotada como suya, pero que haya una hipoteca marcada, al cliente no le dice nada. ¿Al banco? Al banco le interesa mucho. ¿Por qué? Porque si ese cliente tiene deudas y los deudores quieren ir contra el piso, él está ahí el primero. Por tanto, el banco está interesado. Luego tiene que pagar, por lo menos la mitad. La tasación. ¿A quién le interesa la tasación? Pues a ti, como cliente, tú pides una hipoteca, a ti la tasación de la casa, pero al banco sí que le interesa. ¿Por qué? Porque tiene que saber cuánto vale la casa que se va a comprar con su dinero y que además va a ser la garantía por si no se paga. Con esto hemos llegado a la conclusión de que los gastos notariales, los gastos de registro y los gastos de tasación y gestoría se han de pagar por la mitad. Como ocurrió que yo pagué todo, a mí se me debe de devolver la mitad. Y es lo que están ordenando los juzgados. Es verdad que yo no le pagué al banco, yo le pagué al notario, al registro, a la tasadora, pero a mí me tiene que devolver el banco. ¿Por qué? Porque esta devolución tiene un carácter indemnizador por lo que yo tuve que pagar por aplicación de una cláusula abusiva que él me impuso. Y ahora llegan los impuestos. ¿Quién tiene que pagar los impuestos? Pues esto es muy sencillo. Cada impuesto, en su propia naturaleza, nos dice quién es el obligado tributario. Y lo normal es que los impuestos los pague, pues según qué impuesto, aquel que resulte ser el obligado tributario. Sin embargo, los bancos nos obligaban a pagar absolutamente todos los impuestos, incluso aquellos en los que ellos pudieran ser los obligados, es decir, tú lo pagas todo. Y aquí ha surgido la polémica con el impuesto de actos jurídicos documentados.
este impuesto es un impuesto que la ley de impuestos lo que dice es que aquellos impuestos que afecten a derechos reales, y la hipoteca es un derecho real, los pagará el que sea beneficiario del mismo. Bien, entonces la hipoteca, ¿quién es la beneficiaria de la hipoteca? ¿Quién es el beneficiario? El banco. Se hace a su favor. Luego está claro que con la ley de impuestos tiene que pagar el banco. Lo que pasa es que la ley de impuestos luego tiene un reglamento que lo desarrolla y ahí se introdujo, sin mucho sentido, algo que la ley no contemplaba. Y era que decía, en el caso de préstamos con garantía, el impuesto lo pagará el prestatario. Pero este reglamento, este artículo era muy dudoso. ¿Por qué? Porque si la ley ha dicho que los tiene que pagar el que se beneficia, el reglamento que desarrolla la ley no puede decir una cosa contraria a lo que dice la ley. Y es lo que ha pasado ahora, que la Sala del Contencioso del Tribunal Supremo, que es especialista en derecho tributario, ha dicho que ese reglamento hay que anularlo, porque no es legal, porque el reglamento no puede decir algo contrario a lo que la ley establece. Y claro, al anular ese artículo, que es el artículo que decía que tenía que pagar el cliente, desaparecido ese artículo, la ley con total claridad dice que tiene que pagar el beneficiario, que es el banco. Y ese es el lío que tenemos ahora montado. Y esa noticia que duró, vamos, que al día siguiente ya estaban cambiando, que estaban paralizando, por así decirlo, esa sentencia que habían... Claro. El jueves nos daban esa buena noticia, digo, buena, ¿no? Porque decías, hombre, por primera vez les han pillado haciendo trampas a los bancos, ¿no? Porque parece que siempre intentan, lo que dices tú, ese resquicio legal, la ley dice esto, pero luego esto otro lo contradice, yo me agarro a esto y siempre intentan pillar de alguna manera, como dices... Hombre, el banco siempre, en su naturaleza, está a apoderarse de todo lo que pueda, por no decir robar, ¿no? Y claro, ahora, por ejemplo, fíjate un ejemplo. Ahora que, por ejemplo, ya ha quedado claro que los gastos de notario, registrador y tal han de ser compartidos, hay entidades, y te voy a decir el Banco Sabadell, Kutxabank, Caja Laboral, que hoy, esta mañana, en el notario, cuando se habla de los gastos, ellos, por gastos compartidos, entienden que tú pagues el notario y ellos el registrador. Cuando el notario puede ser 500 o 600 y el registrador 100. Es decir, vuelven a hacer trampa. Porque si hemos dicho que los gastos son compartidos, quiere decir que el notario se paga a medias, el registrador a medias y la tasación a medias. No que yo pago la parte cara y tú la barata. ¿Y esto qué va a dar lugar? Pues a que en unos meses habrá demandas en los juzgados de clientes que digan, oiga, es que yo creía que los gastos eran compartidos y lo que hemos compartido ha sido que yo pago un gasto y él paga otro, pero el mío es 5 veces más caro que el suyo. Y volveremos ¿a qué? A judicializar cosas que ya tenían que estar asumidas. Fíjate, en cualquier caso, sí que da la sensación, ¿no?, por lo que ha pasado estos días, que la banca tiene un poder tremendo, ya no solamente con los políticos, también con los jueces, porque una sentencia firme, como esta concreta, ¿no?, que es la que ha traído este tema a la actualidad, como decía mi compañera, que de un día para otro el juez de turno diga, bueno, sí, al pleno, bueno, ya, bueno, pero tal... Que nos lo pensamos mejor que... Pero esto no es la primera vez, o sea, vosotros... Ahora ha salido a la luz porque afecta absolutamente a todos los que contratan préstamos, porque todos los que contratan préstamos tienen impuestos. Pero esto lo han vivido los de la cláusula suelo, esto lo han vivido los del IRPH, esto lo han vivido los del vencimiento anticipado, porque cuando el Tribunal Supremo resolvió sobre la cláusula suelo, dijo que era nula, pero que no procedía a devolver el dinero porque el importe era tan grande que ponía en riesgo el orden público económico. Que eso es la manera, digamos, elegante de decir que ponía en riesgo al banco. Y entonces dijo que no procedía a devolver. Le hizo un favor tremendo a la banca, porque claro, se quedó con todo lo que había conseguido por una cláusula suelo que se estaba declarando nula. Esto en Europa es absolutamente impensable. Por eso, el Tribunal de Justicia le tuvo que corregir y 4 años después quedó claro que había que devolverlo absolutamente todo. Si no llega a ser por el Tribunal Europeo, aquí en España el Tribunal Supremo consigue que no se devuelvan. Llegó el vencimiento anticipado y se declaró nula la cláusula que permitía que por un solo impago se pudieran desahuciar.
Y el Tribunal Supremo dijo, ya, pero claro, como todos los préstamos ponen una cláusula, si la nulidad hacemos que se archive la ejecución, no se archivarían todas. Y entonces se sacó de la chistera un conejo que era eso de que, aunque la cláusula es nula, la ejecución es buena para el ejecutado. Y eso es una cosa que también va a caer de Europa, porque el abogado general en sus conclusiones ya ha dicho que eso es imposible. Con el IRPH nos ha hecho lo mismo. Había una doctrina del Tribunal Supremo sobre el control de transparencia de las cláusulas. Ya ha llegado el IRPH y nos ha dicho que aquí no hay que hacerlo porque cualquier consumidor atento y perspicaz es capaz de darse cuenta de las cosas. Y la Comisión Europea ha dicho que de eso nada. Ahora llegan los impuestos y lo mismo. El Tribunal Supremo permanentemente está intentando que las cláusulas nulas, que ya no le queda más remedio que declararlas nulas porque no tiene discusión, que por lo menos no le cuesten dinero al banco y buscar mil artimañas. Artimañas que se la corrige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y yo lo que pregunto es, ¿cuántas veces se tiene que equivocar en perjuicio de los consumidores para que los echen? Porque cuando alguien se equivoca en su trabajo una vez, muchas veces va a la calle. Si te equivocas 2, ya ni te cuento. Con 3, y esta es la cuarta ya del Tribunal Supremo. Y todas caen del mismo lado, del lado de la banca y en contra de los consumidores. Pues yo creo que ya va siendo hora de que se les diga, oiga, o ustedes son unos incompetentes a la calle, o son unos prevaricadores a la cárcel. Pero lo que no pueden seguir es donde están. Esa decisión de que hoy sí y mañana no, a mí me da por pensar, dices, ¿habrá habido alguna llamada de por medio? ¿Habrá habido alguna amenaza de por medio? ¿Habrá habido algún sobre de por medio? Porque lo que no puede ser es que una sentencia que tiene más de 50 páginas, de la noche a la mañana digan, ahí va, la que impecablemente fundamentada, se va a echar atrás, no porque ha habido un error en la fundamentación, que sería comprensible, sino porque las consecuencias que se derivan de la ley le perjudican a una de las partes, que es la misma parte a la que le perjudicaba la cláusula suelo, y la misma parte que le perjudicaba el IRPH, y la misma parte que le perjudica. Oiga, pues si le perjudica es porque lo ha hecho mal. Lo que no puede ser es que el que lo ha hecho mal se vea premiado con que no le pase nada, porque es que si tiene que devolver se le causa mucho daño, porque entonces la consecuencia que sacas es que cuanto más robes, más seguro lo tienes, porque si robas poquito tendrás que devolverlo, pero si robas mucho, tanto que devolverlo te pone en riesgo, te lo puedes quedar. Entonces, claro, vaya mensaje. Pero tú hablabas del gobierno. El gobierno es una cosa y el Supremo es otra. Pero sí hay una responsabilidad del gobierno y también del Poder Legislativo, porque no se puede pretender que todas las cuestiones acaben en los juzgados. Si resulta que el IRPH es dudoso o es abusivo, como ha considerado la Comisión Europea, no tendría que ser necesario que fuera la gente uno por uno al juzgado, porque el IRPH está en una orden ministerial que la cambia el ministro de turno. O sea, en este momento el ministro, que es del Partido Socialista, o la ministra, podría tranquilamente cambiar la orden ministerial y quitar el IRPH. Pero como no lo hace, acaba yendo la gente al juzgado y uno por uno a tener su juicio, a tener sus gastos, a tener todo ese problema. Entonces, una responsabilidad que tiene el Poder Legislativo es que, como está dejando estar las cosas como están de mal, está obligando a que los jueces, a golpe de sentencia, tengan que hacer los cambios en ley hipotecaria, unos cambios que tenían que haberse hecho de arriba abajo en el Parlamento. Ese es el problema. Hablabas del dinero que se ha, digamos, quedado cierta gente de manera cuanto menos dudosa. Es mucho dinero. Es un dinero que no lo tienen ni muchos países pequeñitos en sus presupuestos. Claro, a mí hay una segunda cuestión también que me viene a la cabeza. Ese dinero que se han quedado... Pero no lo tienen, ¿eh? Bueno, bien, no lo tienen porque lo han... Está en el aire, es decir, son números en el aire, ¿eh? Si tuvieran que devolverlo, no lo tienen. Sí, bueno, lo que quiero decir es que es mucho dinero que se ha ido cobrando a personas humildes, ¿sí?, a personas de la calle, y ha habido casos en los que, por haberse cobrado de más, nos ha llegado a pagar una cuota de una hipoteca, ha habido un desahucio. Yo recuerdo haber comentado contigo en este plató casos sangrantes de personas que no han podido pagar la hipoteca por una cantidad mínima, que encima se la estaban cobrando de más, y es que esos daños son ya irreparables, porque esa persona se ha quedado sin la casa, se ha quedado muchas veces con una deuda de por vida, ha tenido que ir al juzgado a reclamar,
En fin, estamos hablando de dramas humanos que parece... Pero fíjate una cosa, eso no lo revisan. O sea, ahora resulta que el presidente de la Sala del Tribunal Supremo dice que a la vista como ha dicho, la alarma social y tal que se ha creado, van a revisarla. Bueno, en realidad vas a revisarla porque le perjudica mucho a la banca y te han dado un toque. Bien. Pero es que, cogiendo ese argumento, podríamos decir, oiga, mire usted, hasta el año 2013, aquí hubo miles y miles de desahucios en los que no se respetaron los derechos de los consumidores hasta que Europa nos obligó a hacerlo en el 2013. Puestos a hacer justicia y puestos a hablar de alarma social, ¿por qué no revisamos todos aquellos expedientes? ¿Por qué en vez de revisar esta sentencia que perjudica a la banca, no revisamos 300.000 sentencias de antes del 2013 donde la gente se quedó sin casa con intereses de demora del 27% y con ese tipo de cosas? Porque aquello fue muy injusto y es sabido porque en el 2013 hubo que cambiarlo todo. Pero el daño que se causó antes, ¿por qué no se revisa? ¿Por qué la primera vez que se va a revisar una sentencia es porque le perjudica a la banca y no a la gente? ¿Qué puede suponer el revisar esta sentencia, que deje nula esta sentencia como tal? ¿Que donde han dicho que es ilegal ahora sea legal? ¿O yo creo que tiene muy mala salida. Yo creo que la salida que van a hacer, bueno, es jugar a futurólogo, ¿no? Pero anularla no la pueden anular, porque los 6 magistrados que la han dictado son 6 especialistas en la materia. Y ahora lo que no va a venir es un pleno de todos, donde están mezclados todos, a decir que no a lo que los 6 especialistas han dicho que sí. Otra cosa es que intenten limitar los efectos y empiezan a decir que sí, pero a partir de no sé qué año, o de no sé cómo, o a poner dificultades para recuperar el dinero, porque haya que hacer una tramitación. Ahí es donde el gobierno suele ayudar mucho. Porque con la cláusula suelo, en lugar de obligar a los bancos a devolver inmediatamente, el gobierno hizo un real decreto para que primero tuvieras que ir a no sé dónde, a reclamar no sé qué y esperar no sé cuánto, con el ánimo de ¿qué? De ralentizarlo todo y que te desanimaras. Eso puede ocurrir, pero yo creo que esta sentencia última no se puede anular. Y si se anula, sería un escándalo que nos pondría a la altura pues de cualquier país de estos de Chichinabo. Yo tengo una pregunta, porque me queda con una duda, José Mari. La sentencia, a ver, yo intenté leerla, ¿vale? Porque es verdad que yo me descargué la sentencia, intenté leerla, al principio leía un poco, luego me iba comiendo algo, luego tiré hacia el final... Pero todo el mundo lo que ha aprendido, la palabra que todo el mundo se ha aprendido es el impuesto de actos jurídicos documentados, que era el impuesto que decíamos, ese impuesto que se le paga a Hacienda. Que en este caso en Guipúzcoa, al menos a día de hoy, estamos exentos. Es decir, yo lo miré... Estamos exentos siempre que el préstamo hipotecario habitual se dedique a la vivienda. Porque tú puedes pedir un préstamo hipotecario para obtener un dinero que vas a dedicar a montar un negocio. Tú imagínate que yo compro un bar. Pues yo compro un bar, necesito dinero, entonces mis padres piden un préstamo hipotecario para que yo tenga dinero. Ese préstamo hipotecario que no está dedicado a comprarse su casa, ese sí tiene impuestos. Solo están exentos del impuesto cuando el préstamo hipotecario se ha dedicado a que tú compres tu casa. Pero si el préstamo hipotecario lo has dedicado a otras cosas, entonces tiene el impuesto. Porcentualmente es mucha menos gente, claro, es mucha menos gente, no tiene, igual será 90 a 10, no sé. Que lo normal es, pues como en mi caso, ¿no? Pues para la vivienda habitual, yo sí he comprobado que efectivamente tengo ese documento donde pone exento, la cuota es 0, pero en esa sentencia del Tribunal Supremo, como bien indicas, contempla lo que son todos los gastos de la hipoteca. No, solamente el famoso impuesto de actos jurídicos documentados. Esta sentencia última lo que hace es anular el artículo del reglamento. Luego estamos hablando de una sentencia que es de tipo tributario. O sea, esto se mueve en el mundo tributario, donde se ha anulado un artículo de un reglamento que afecta a los consumidores, pero nos estamos moviendo en el ámbito tributario y solo habla de eso. De los gastos, el Tribunal Supremo ya habló en una sentencia que es la 705/15 de 23 de diciembre del 2015, donde dice que no dice quién tiene que pagar el gasto de notario, no dice quién, pero dice que indudablemente el banco está interesado en el notario. Luego ya con eso la mitad
la tiene fija. Dice, el banco está interesado en el registro, luego con eso la mitad O sea, fija. yo para hacerme la diferencia, si me compro la casa y tengo el dinero, voy a pagar ciertos gastos, la escritura, el registro, pero pago toda la casa. Todos los gastos que me conlleva el pedirle la hipoteca, esos gastos son los que tengo que hacer a medias con el banco, ¿no? Tú, si pides en este momento un préstamo hipotecario, tú lo que tienes que pagar es del notario la mitad, del registro la mitad, de la tasación la mitad, de la gestoría la mitad, y de los impuestos, si tú estás en Guipúzcoa y el préstamo es para tu casa, a esperar, porque puede que tengas que pagar o no. Eso el día 5 se resolverá. Bueno, por ahora estamos exentos o nos pueden No, facilitar y quitar. digo si no es para tu casa. Ah, si no es para mi casa. Bueno, pues en este caso son los gastos que me has dicho la mitad. Oye, que me llega para las próximas vacaciones igual, ¿eh? No es tanto, ¿eh? No es tanto, ¿No es tanto? No es tanto. No me quites esa ilusión, por lo menos. Para una ceguita. José Mari, no tenemos tiempo para más. Vale. Muchísimas gracias, como siempre, por haber venido al programa. Y nada, para cualquier cosa ya sabes que está en tu casa. Bueno, el día 5 saldremos de dudas, a ver qué pasa. A ver qué es lo que cuenta. Puede ser el día más escandaloso de la historia de la judicatura española. Si quieres, aquí tienes un plato para venir a contarlo. Muchísimas gracias, José Mari. A vosotros. Gracias. Agur. Y continuamos con el plan para este fin de semana. Planazo. Planazo. Sábado y domingo. Madre mía, la que nos espera en el Centro Cultural Amaya. A ti te gusta la ópera, ¿verdad? Me encanta. Pues fíjate, Turandot con la Asociación Lírica Luis Mariano. Hemos estado con Ángel Pazos, él es quien dirige esta asociación y quien está organizando esta obra, este espectáculo que no te lo puedes perder. El sábado y el domingo a las 7 de la tarde tenemos... Perfecto. A las 7 vemos la obra y luego cenita. Planning. Dentro vídeo. Con il sole tutto cinta di amor. Resto qui a dissiparmi la mia vita, a stilarmi il cervello sui libri sacri. Sacri, e potrei tornar laggiù. Es nuestro segundo gran título operístico de esta temporada 2018, en la cual es nuestro 15º aniversario, y es uno de los grandes títulos de la historia, la última obra de Puccini, el gran compositor, que falleció incluso antes de haberla terminado de componer, y con esto pues ponemos este broche de oro a los títulos operísticos representados. Nos queda todavía un concierto de homenaje a los tres tenores en diciembre, pero bueno, vamos a embriagarnos de la cultura del lejano oriente con esta fantástica Turandot. Al lejano oriente nos vamos, un pequeño resumen de la historia de esta ópera. Bueno, pues Turandot es una historia de amor, de miedo al amor y de inevitabilidad del deseo. La princesa china Turandot, todos los pretendientes que le llegan tienen que acertar 3 enigmas y si no se les corta la cabeza. Bueno, pues llega el príncipe Calaf, adivina estos 3 enigmas y bueno, al final, pues en esta ocasión, al contrario que en otros títulos de Puccini, pues triunfa el amor, tiene un final feliz y bueno, es una mezcla de drama, tiene también un punto de comicidad con los 3 ministros chinos que aparecen por allí y sobre todo de una gran densidad musical, tanto para la orquesta y para el coro, con grandes intervenciones. Es quizás la obra más rica de Puccini. Él mismo dijo que tras escuchar lo que estaba componiendo de Turandot ya nada más no le gustaba ninguna de las otras óperas que le había compuesto, y quizá eso ha hecho que
que pase la historia como el título más referente de Puccini, ¿eh? Podemos hablar del Tosca o la Bohème, pero bueno, Turandot queda ahí como el máximo exponente de su obra. Tenéis ya los primeros ensayos esta semana. ¿Cómo está yendo la preparación con el elenco? Háblame también un poquito de él. Bueno, pues tenemos un elenco mixto, repetimos como en otras ocasiones, mixto en cuanto a nacionalidades, repetimos la pareja protagonista que participaron en Aida también en el pasado mes de marzo, Rosana Cardía, soprano de Roma, Alberto Profeta, el tenor que cantará esta famosísima aria, el Nessun Dorma, que es quizás lo que más popular cabe resaltar de esta obra, nos llega desde Palermo. Luego tenemos pues los tres ministros chinos, Pim Pam Pong, que nos llegan desde Madrid, Barcelona y Valencia, Isidro Anaya, Marc Sala y Héctor García, y la esclava Liu desde Madrid, la soprano María Ruiz, y Alberto Camón, que era de Timur el Bajo, que ha sido uno de los vencedores del concurso internacional Luis Mariano de este año, y siempre bueno, aderezados con nuestra orquesta y coro Luis Mariano, dirección de Aldo Salvaño y escénica de François Iturbide, siempre contando con gente de la casa como Iker Casares o Darío Maya, que hacen dos personajes como el mandarino, el emperador. Bueno, un elenco como siempre que intentamos conjugar gente experimentada, gente con gran carrera, y ir dando oportunidad también a gente de nuestro entorno, ¿no? Siempre que hablo contigo me gusta reivindicar la labor que hacéis para que todos estos géneros como la ópera no queden en el olvido, ¿no? Géneros que igual ahora no están tan de moda como a comienzos de siglo, pero que siguen llenando teatros. Efectivamente, bueno, ese ha sido nuestro objetivo durante todos estos 15 años, y poder no recuperarlos, sino poderlos ofrecer aquí en nuestra ciudad de Irún para todo su entorno. No solo acuden a nuestro espectáculo gente de Irún, sino mucha gente de Iparralde, gente de toda la provincia de Guipúzcoa, y que puedan disfrutar de estos títulos, que si no, pues a veces hay que realizar grandes desplazamientos, y también a precios a veces un tanto exorbitados, ¿no? A nuestro parecer siempre hemos defendido que la ópera es un evento para el pueblo, por y para el pueblo, para eso se creó, para que todo el mundo pueda acceder, de ahí nuestros precios siempre populares, y pues creo que este es nuestro título número 31 diferente que representamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ha sido uno de nuestros objetivos siempre, y bueno, pues Turandot efectivamente se creó en el año 1926 y 100 años después pues sigue llenando teatros allá donde vaya, y es uno de los títulos más grandiosos que existe, ¿no? Hablabas de precios populares que sin duda los tienen. ¿Cuáles son esos precios para la gente que nos está escuchando? ¿Dónde podemos encontrar las entradas? Pues los habituales de nuestros espectáculos, para nuestros socios es 25 euros, para el público en general 32 euros, y esa entrada joven hasta 30 años, que a 5 euritos es casi prácticamente un regalo para que esa juventud que a veces no puede permitírselo pueda acudir también a visionarlo, ¿no? El sistema de entradas ha cambiado desde el mes de julio. El Ayuntamiento de Irún ha activado una nueva página que se llama amayacaceta.sacatuentrada.es, una página de internet, ahí se pueden obtener, y también, como siempre, en la oficina de turismo del Paseo Colón de Irún. Pues un último mensaje de Ángel para animar a toda la gente que quiera acercarse al Centro Cultural Amaya en los próximos días 27 y 28 de octubre. Pues como siempre digo, quienes no han venido nunca a la ópera pues tienen una gran oportunidad. Es una obra muy apta para descubrir este género, quizás de las más grandes, como he dicho, y quienes ya han venido, por ejemplo, vino mucha gente a Aida que no habían venido nunca, pues es una obra de características similares, con grandes vestuarios, grandes escenografías, y muy fácil de llevar, y una oportunidad única para disfrutarla, así que animamos a todos a acercarse a la Maya este fin de semana. Pues ya lo sabéis, el próximo sábado y el próximo domingo a las 7 de la tarde tenéis Turandot en el Centro Cultural Amaya de Irún. Nosotros continuamos ahora con este libro que tengo aquí encima de la mesa. Es un libro que ha escrito Joannes Mathieuet, Entre el cielo y la tierra. Un libro, Joannes, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? No sé si autobiográfico o casi, ¿no? No, sí que tiene partes de la realidad, digamos, vivida, pero al final es una novela de ficción. Se cuenta la historia de una persona que tiene que escapar, tiene que marcharse de España debido a la crisis económica, y decide
adentrarse e ir a Oriente Medio a vivir. Donostiarra, 23 años cuando comienzas esta aventura y te vas hasta Qatar, porque dices Oriente Medio, a Qatar. ¿Cómo es la vida allí? ¿Te encuentras jovencito? Bueno, pues, por ir hasta allí, hasta cambio cultural, todo. La verdad, la razón por la que elegí Qatar fue meramente porque me salió un trabajo ahí. Un trabajo, hice un proceso de selección aquí en Madrid, y a partir de aquí pues ya me cogieron y fui directamente a Qatar. Yo no conocía el país, no conocía ni su cultura, y te puedes imaginar con 23 años que el choque cultural pues era gigantesco. Aquí estás en plena descubriendo cosas nuevas, etcétera, y claro, vas ahí donde todo está prohibidísimo, todo es muy restrictivo, y claro, pues es un choque muy importante. En este libro es una novela en la que nos cuentas la historia de un joven homosexual que también se va a Qatar, por eso preguntaba yo al principio si era algo autobiográfico. Me interesa mucho saber, para una persona homosexual, qué supone vivir en un país tan cerrado a una cuestión como esta. Bueno, pues ahí en Oriente Medio, en Qatar en concreto, está prohibido ser homosexual, entonces pues te puedes imaginar en qué circunstancias se encuentran miles de personas que son homosexuales y están en esa realidad, que no pueden ni expresarse, ni pueden decir lo que son, ni hacer públicos sus sentimientos, porque está castigado por la ley. Entonces, pues todo se hace, digamos, de forma oculta, o todas las relaciones, si todas las relaciones se hacen, pues de forma oculta, nunca se puede mostrar ante el público. Yo me he fijado antes en la portada del libro que vemos bueno, los atuendos típicos. Entiendo que allí en la calle es habitual encontrar el atuendo de tapadas, sobre todo en el caso de la mujer, ¿no? Porque únicamente lo que se les ve son los ojos, o incluso hay veces que llevan la redecilla que incluso ni se les ven los ojos. En el libro podemos ver que hayas podido dar pinceladas sobre esto, es decir, criticar a ese tipo de religiones tan estrictos, sobre todo lo que te digo, ya no en el tema homosexual, sino la mujer, ¿no? Que tiene esas prohibiciones. La vestimenta, en el caso de los hombres, como se ve en el libro, pues es un dishdash, se llama, es una túnica muy elegante, blanca, y llevan cubierto el pelo con un cabello, y luego una cuerda negra que antiguamente se utilizaba para atar a los camellos. De ahí viene el atuendo. En el caso de las mujeres, pues depende también de cada familia. Todas van vestidas de negro, pero algunas llevan solo cubierto el pelo, algunas llevan tapada la cara con una ranura, y otras llevan toda la cara cubierta completamente. Y no es una redecilla, sino eso existe, pero en otros países, en el caso de Qatar, es una tela negra, completamente negra. Entonces tienen que ver a través de esa tela. Y para las ancianas suelen tener una especie de máscara metálica, como si fueran las anteojeras de unos caballos, y con eso se tapan y solo únicamente ven a través de esas ranuras de los ojos. Y claro, pues eso es una cosa cultural y religiosa también, efectivamente. Y eso es implanteable. Una vez, digamos, las niñas se hacen mujeres, es cuando empiezan a cambiarse y pasan de vestir de forma más occidental, digamos, a esa vestimenta tradicional. En cualquier caso, y volviendo un poco a lo que te preguntaba Nerea, hacer crítica o por lo menos comentar estas cuestiones en un mundo tan políticamente correcto como en el que vivimos, es algo que a mí por lo menos me daría vértigo, y tú sin embargo te has atrevido a contarlo en una novela. Sí, bueno, yo no lo critico en el sentido de no digo nada en contra de eso, yo expongo las realidades y luego cada uno debería sacar sus propias conclusiones. Aquí la verdad estamos en Europa en ese debate, algunos países lo están prohibiendo, Francia, etcétera. Y bueno, pues el debate existe, es una realidad, y cada vez nos vamos a encontrar más veces con esas realidades. Y yo creo que es importante entender qué significan esos atuendos, de dónde viene y bueno, qué hacer ante eso, ¿no? Si debemos aceptarlo o no aceptarlo. Pero desde luego yo solo expongo el tema, luego son otros quienes... Yo creo que cada uno debería decidir y crear su propia opinión acerca de esto. Este tipo de atuendos que en alguna ocasión los hemos visto, yo creo que si voy allí
tendría que efectivamente, corrígeme si me equivoco, tendría que taparme el pelo, tendría que ir con ese tipo de vestimenta, o no podría irme con un vestidito porque hace mucho calor, no podría ir enseñando pierna ni escote, o... Sí, efectivamente, en este caso, donde fueres a lo que vieres, sí, pero porque estás obligado a hacerlo. No, en el caso del pelo no, en el caso de las mujeres, las extranjeras pueden ir con el pelo descubierto, pero no puedes, por ejemplo, ir con una camiseta de tirantes. De hecho, si tú intentas ir a un centro comercial con una minifalda o con esto, nunca te dejarían entrar. Eso es así, de cajón, ¿no? sí. Como dice. Y también en el caso de los hombres puede haber ese tipo de restricciones, no obviamente tan estrictos, pero los hay, sí. Tú que has sido azafato y que te ha tocado volar a multitud de países con unas normas tan estrictas como las de Qatar, ¿esto de qué manera influye a un azafato o a una azafata, quizás en mayor medida? Bueno, pues influye en la medida de lo que para los pasajeros, en este caso de un país o de otro, significa lo que es una mujer o lo que es un hombre. En algunos países la mujer está muy por debajo de los hombres y claro, eso lo notas en la forma en la que te hablan o no te hablan directamente. O si, por ejemplo, incluso siendo un azafato varón, si intentas hablar con una mujer árabe, no te va a responder. Siempre es el marido el que habla con el azafato en este caso, y el que también decide lo que va a comer su mujer y su familia. En el caso hay algunos países, por ejemplo en el caso de Irán, donde las azafatas mujeres ni siquiera pueden abrir las puertas de los aviones, porque no pueden ni siquiera asomarse a las ventanas, para que os hagáis a la idea de cómo es. Por eso tienen que ir siempre azafatos varones para poder abrir las puertas, porque a las mujeres no se les deja hacer eso, ni siquiera siendo de una aerolínea extranjera, no siendo una aerolínea de Irán. Entonces, y los hombres en ese caso, en el caso de Irán también, tienen que ir con una americana larga, no pueden ir con camisas cortas. Yo no sé si te imaginabas que el mundo estaba así fuera de nuestras fronteras. No, la verdad es que no. La verdad es que sorprende muchísimo y cada país que vas descubres cosas nuevas y la verdad es que yo alucinaba. O sea, cada sitio al que iba decía, no me lo puedo creer. O sea, hay sitios donde cada vez hay cosas peores y peores. Pues, Joanes, te vamos a desear muchísima suerte con este libro que tenemos aquí sobre la mesa. Es un viaje, seguramente para todo el que lo lea, un viaje a conocer realidades que incluso contarlas, Joanes, yo creo que puede llegar a ser incómodo para muchos. Muchísimas gracias por haber venido, mucha suerte. Antes de finalizar, Gracias. ¿dónde podemos encontrar el libro? Se vende exclusivamente en las librerías Elcar y en elcar.eus. Pues lo dicho, muchísimas gracias, mucha suerte con el libro y nada, que sea un gran éxito. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos ya, volvemos la semana que viene con más actualidad. Nerea, yo no sé si cogerme un avión y ponerme a leer el libro, que tiene muy buena pinta. Yo sé que te vas a ir y creo que en la ida y en la vuelta te lo vas a finiquitar. Sí, Así que la semana que viene me lo pasas a mí. Vale, perfecto, pues dicho queda. Nos vemos en 7 días. Agur, ¿dónde está? Agur.